Es el momento de recibir a nuestro invitado. Vuelve a ayudarnos a poner la mañana en camino. Para nosotros es un verdadero gustazo. El analista internacional y investigador Álvaro Padrón. Buen día, Álvaro, bienvenido. Gracias por invitarme. Gracias a vos por aceptar la invitación. Bueno, Álvaro, desde la escena internacional, arriba de la mesa tenemos, como siempre ocurre, un manojo interesantísimo de cosas muy diversas. La propia situación que está viviendo Argentina, muy intensa, no solo porque además ellos tienen elecciones igual que nosotros, sino intensa porque la realidad política y económica de explícita crisis hace que todo se vuelva muy, muy tirante, además con candidatos que no se sabe cuáles son, ¿no? Exacto. Hay una cosa rarísima. Sí. Todavía no saben quiénes van a las elecciones, es una cosa... Es tremendo, además tienen muy tarde las PASO, que le llaman ellos a las internas, es en agosto, no es como nosotros que las tenemos bastante antes, entonces va a haber una incertidumbre fuerte, ¿no? Y yo digo que Argentina trasciende a Argentina, porque fíjense que de alguna manera se ha instalado la idea del cambio de ciclo, ¿no? Del ciclo progresista a un ciclo conservador, y Argentina puede ser probablemente el primer caso de una, digamos, revisión de ese cambio de ciclo, ¿no? Entonces, lo de Macri es un, entre comillas, hay que ver, fracaso, que puede ser muy importante para todo el continente, porque era una derecha moderna, una imagen de alternancia. Bueno, su propio partido se llama Cambiemos, claro. Joven, vinculado al mundo empresarial. Hay un análisis, si querés un día lo podemos trabajar más a fondo aquí en el programa, de la influencia del empresariado en la política, lo que normalmente se llama la puerta giratoria, que son figuras que entran y salen de la política y de las empresas. Es una cuestión muy estudiada en el norte, poco común en América Latina, y en el caso del gobierno de Cambiemos, el gobierno de Macri, es muy fuerte eso. La cantidad de CEOs, se dice, los expertos, de alguna manera los cargos gerenciales de empresas, se les llama CEO, y uno observa el elenco gubernamental la incursión de Macri, en la política, y es impresionante, incluso gente muy vinculado a sectores específicos empresariales que luego asumió y al día de hoy tiene cargos de ministros en esas mismas áreas, ¿no? Esas tendencias que son tendencias en el planeta, ¿no? Sí, no son inventos a veces uno que se confunde, cree que la aldea. ¿Te acordás que cuando surgió la posibilidad de la candidatura del hoy líder del Partido de la Gente, hacía mucho hincapié en eso? Yo no sé si porque lo ha olvidado como centro de su plataforma política, Novik, y que se ha instalado mucho más los temas vinculados a la seguridad, ¿no es cierto? Pero el asunto era, hay que manejar el país como yo he manejado mis empresas. Exacto. Y yo he sido exitoso porque he sido feriante, lo que objetivamente es cierto, ¿no? Sí. Se volvió un hombre muy millonario en base seguramente a talento que tiene, pero esa idea de que había que manejar los países con las mismas lógicas y paradigmas con que se manejan las empresas, ¿no? Eso, como vos decís, es un argumento fuerte a nivel planetario, sobre todo para cuestionar a la política tradicional y a los partidos tradicionales. La idea de que un empresario, dos conceptos se manejan, ¿no? Uno es de la gestión, de saber gestionar una empresa y por lo tanto eventualmente poder gestionar un país como si fuera una empresa, gran problema. Y lo otro es, como yo ya tengo plata no voy a robar. Otro concepto que les cuesta más transmitir así, yo lo estoy simplificando, pero es una idea que también venía acompañada de esto de los empresarios nos podemos hacer cargo de un país, porque sabemos gestionar, somos exitosos y porque como tenemos plata no vamos a robar. El problema es que el caso argentino de alguna manera hace fracasar esas dos ideas. Entonces, así como... pero vos estás diciendo que aún... Porque eso aplicaría en caso que Macri no gane las elecciones. Bueno, yo no me adelanto a decir eso. Lo que está claro es que el éxito de la gestión económica está demostrado que no fue. Y no rinde... Mira, íbamos a hablar de Venezuela. Sí. Pero mirá por qué te lo comparo. Y no rinde el concepto... ¿Qué querés, pobre Macri, con todos los desastres que dejó la otra? Ya no. Es igual de inútil ese argumento como que el Frente Amplio siga diciendo que agarró un país destruido. O sea, ya no funciona. Hay un tiempo en que expira ese argumento. No dura tanto eso. No se puede seguir hablando de la mochila o de la herencia, porque menos aún a un presidente, en el caso de Macri, que dijo: a mí júzguenme por hacer bajar la pobreza,
y cuando lo juzguen por eso, no solo lo tienen que no votar, lo tienen que echar, porque se multiplicó de una manera increíble la pobreza en Argentina, y lo otro que dijo es, bajar la inflación va a ser algo muy fácil. Sí. Entonces, para alguien que hacía de la resolución de la economía su centro y su gran asunto, nadie esperaba a un Macri sensible a temas sociales, a la agenda de derechos, eso nadie lo esperaba, pero haceme bien lo otro, capaz de resolver los temas económicos, y bueno, la prueba está, y no funciona el argumento, no funciona para los argentinos. Ahora, no para un analista, ¿no? Terminamos con Argentina por hoy, con esta pregunta. ¿Pero decirle no a Macri es decirle sí a Cristina? Yo creo que no. Justamente, lo que debería hacer bien la oposición en Argentina, la oposición a Macri, es pensar en alguien que pueda realmente sacarse esa imagen de soy el pasado. Es un drama en América Latina. Esto de la reiteración de nombres, cuando ahora vayamos a Venezuela, es tremendo, ¿no? En casi toda América Latina, la necesidad de repetir nombres, los Lula, los Maduro, los Evo Morales, los Piñedas, para hablar también de la derecha, entonces hay un problema. Bachelet, ¿no? También. Sí, hay un problema, claro, hay un problema de repetición de nombres y de dificultad de renovación de figuras, y en Argentina está planteado así también. Entonces, ojalá en Argentina haya una oferta nueva, de caras nuevas, no porque esto signifique olvidarse de los proyectos políticos o de los partidos tradicionales, no, es para que no sea tan necesario eso del liderazgo. Y América Latina es muy de necesidad de liderazgo, de dependencia de liderazgos. Cuando enganchemos ahora con Venezuela, te voy a hacer también la comparación. A ver, Argentina, ingresemos si querés. Porque te lo digo así, Argentina es un problema, ahora me pongo en la campaña electoral uruguaya. Argentina es un problema como referencia para la oposición, porque nadie se quiere sacar una foto ahora con Macri, y hace unos años era una foto cantada, Ponele que Bolsonaro, salvo, ya que lo hiciste alusión a Novik, fue el único que festejó el triunfo de Bolsonaro, se fue hasta Rivera para festejarlo, claro. Sumándose medio de garrón a la movilización que estaban haciendo los brasileros, pues nadie lo conocía a Novik en esa movilización, pero se sumó, y yo creo que fue un gran error, ¿no? Porque la verdad es que está difícil pegarse a Bolsonaro, por más que uno quiera, en fin, encontrarle no sé qué lado positivo. Lo de Macri fue muy distinto, por eso yo digo que una derrota de Macri es una derrota muy compleja para quienes han formulado la idea del cambio de ciclo en América Latina, porque Macri era la cara más potable, lo más nuevo que la derecha, y estoy no haciendo ningún juicio de valor con esto, estoy diciendo que era realmente una opción de cambio a lo que fue el ciclo progresista. Ajá. Y su fracaso es un fracaso duro de tragar, porque entonces uno se pregunta cuál es la otra opción alternativa al progresismo si no es Macri. ¿Es la mano dura de Bolsonaro? ¿Son sectores mucho más duros económicos como el de Colombia o el de Chile? Es decir, Macri hace perder la idea de un centro derecha moderno. Si eso fracasó, ¿cuál es la otra opción? ¿Una más dura? ¿Una más de derecha? ¿Una menos joven? Entonces va a haber que dejar pasar esa elección. Sabés que es muy interesante lo que decís, porque podría arrojar la siguiente conclusión. Sí, primero, la alternancia en los estados regidos por democracias liberales y que incluyen elecciones, por supuesto, y elecciones competitivas, porque si no hay algo que anda mal, ¿no? Las elecciones, para que sean ganantes, tienen que ser competitivas. Exacto. Es decir, uno no sabe quién va a ganar, si no es una fachada, ¿verdad? La alternancia como tal forma parte de cierto piso de calidades de ese sistema, ¿no? Si siempre terminan ganando los mismos, aunque sean los buenos, entre comillas, acá hay un problema. Porque es raro que en una democracia siempre ganen los mismos, ¿no? Entonces, si la alternancia entre lo que podríamos llamar a grandes líneas, izquierdas, derechas, progresismos, conservadurismos, instintos liberales, instintos autoritarios, ¿no? Esas mezclas raras y combinaciones que pueden hacerse. Si lo de Macri fracasa, la otra alternativa frente a lo que podríamos llamar el progresismo o la izquierda, entonces la que se instalaría con más fuerza, a ver si te sigo bien, son estas otras opciones de carácter más autoritario, definitivamente menos comprometidas con la democracia como valor, incluso a veces explícitos admiradores de la dictadura. Bolsonaro es un ejemplo. Desde ese lugar,
los que bajo ninguna circunstancia nos veríamos seducidos por regímenes de carácter autoritario, porque además ya tomamos ya aprendimos. Ya tomamos la leche y nos quemó, ¿verdad? Vemos la vaca y lloramos. ¿No sería una mala noticia que proyectos como lo de Macri perdieran? ¿Se entiende? Sí, porque sí, si no habría que esperar por derecha, lo peor todavía. Es que te entiendo tanto que yo creo que justamente lo de Macri es un problema por eso yo digo que no es un problema solo de Argentina. El fracaso de esa opción, hay que todo inscribirlo en Argentina, que siempre es raro, ¿no? Porque, por ejemplo, el peronismo, cómo uno ubica el peronismo, sí, claro, que puede ser un Menem o un Kirchner, o sea, y estamos hablando de visiones muy distintas de las políticas públicas. Entonces, el PRO, que después se llamó Cambiemos, es un partido que yo ya lo ubico como un partido de el sistema político argentino. Desde ya. Eso me parece bueno, porque él no vino, empezó como un outsider, pero termina siendo un político que además se juega por la política. Sí, ¿es verdad? Y yo sinceramente creo que además hizo buena política. Uno puede no compartir las orientaciones, pero al final consolidó la democracia argentina. Completamente de acuerdo. Entonces, con esto yo lo que digo es, la elección argentina es una elección importante para América Latina, porque nos va a dar una idea de cuánto del cambio de ciclo es real, de cuánto, si eso no es real, qué viene después, si una renovación o más de lo anterior. Parecido puede ocurrir en Brasil, una debacle de Bolsonaro, que es altamente probable, ¿qué nos va a dar? ¿Un PT nuevo, eventualmente, o un PT que vuelva a su viejo discurso con un liderazgo como Lula? ¿Me explico? Sí, sí. O sea, está abierto eso, porque el ciclo parece ser más corto del que se pensaba en cuanto a al corrimiento de ese ciclo progresista hacia un ciclo nuevo. Que en algunos casos puede ser más democrático, más de centro derecha, como en el caso de Argentina, o puede ser más de derecha dura, como está pasando en Colombia, en Brasil, no tanto en Chile, porque Piñera es muy duro en materia económica, pero en un ejercicio democrático de la sociedad chilena. ¿Por qué lo comparaba con Venezuela? Porque yo hablaba de la elección en Uruguay, porque ahora nadie se quiere sacar una foto con Macri, porque para Uruguay y Argentina es muy importante. Hablar de Bolsonaro hoy en Uruguay no rinde mucho políticamente, sí rinde pegarle a Macri. Entonces eso acumula en relación al progresismo y le está costando a la centro derecha uruguaya aparecer pegados al fracaso de Macri. Exactamente igual, pero para el otro lado ocurre con Venezuela. No le conviene al Frente Amplio hablar de Venezuela, le pegan con Venezuela. Entonces, a lo que me refiero es, la política internacional vino para quedarse en Uruguay, incluso en lógica electoral. Ajá. Lo hablábamos la última vez, ¿no? Claro. Es un triste favor que le hacemos a la situación de Venezuela transformándola en elementos de campaña electoral uruguayo, porque en realidad los venezolanos ya están absolutamente superados por la polarización. Y si nosotros tomamos el caso de Venezuela, lo incluimos en la campaña electoral y lo hacemos desde una perspectiva de polarización, en realidad le estamos haciendo un triste favor a Venezuela. Puede ser útil para Uruguay, ¿no? Lo estoy diciendo. Argentina y Venezuela son útiles para una lógica electoral uruguayo. No es para ayudar ni a los argentinos ni a los venezolanos. Lo haremos en todo caso con egoísmo, intentando sacar algún rédito electoral en clave uruguaya. Pero entonces ni vos, ni yo, ni los oyentes, buena parte de los oyentes que nos están escuchando, estamos en campaña electoral. Y por lo tanto somos ciudadanos del planeta con miradas críticas y comprometidas con relación a lo que nos ocurre, ¿no? Sí. Pero no solo comprometidas por una lógica que para mí me resulta perversa, que últimamente estoy escuchando, porque si bien es cierto lo que vos dijiste acerca de Bolsonaro, no vemos mucha gente del espectro político de la centro derecha en Uruguay diciendo qué bien Bolsonaro, pero para mi gusto veo demasiada poca gente de ese espectro decir qué mal Bolsonaro, ¿se entiende? Exacto, porque sí. Una cosa es decir, yo con el gobierno del Frente Amplio no tengo nada que ver, yo con el gobierno del PT me siento muy lejos. Ahora, que eso te
por adhesión, que casi no está ocurriendo, pero por omisión a las críticas, que te pega a Bolsonaro, a mí me parece... A mí me da un poco de tristeza. Es muy buen punto que decís. Yo, cuando ocurrió la elección, me tocó... Y el argumento para no golpear o ser crítico es, no, ¿sabes lo que pasa? Que la economía del Uruguay... Pero te iba a decir eso. Depende mucho. Tremendo, entonces, tremendo. Pero loco, pero pará. Entonces... Pero además lo que estás diciendo no es una interpretación, ocurrió. No. Hubo gente que dijo, no podemos criticar, y se dijo públicamente. Te lo podría tener textual acá. Sí. De gente que además desde la perspectiva de su trayectoria democrática es son intachable. intachables. Sí. Pero ¿cómo tan fácil pisás el dos afloja? Fue tremendo. Por el arroz. Yo dije dos cosas en aquel momento. No hay nadie en Uruguay, ningún político, ningún partido en Uruguay que pueda festejar el triunfo de Bolsonaro. Y ahora vos agregás, no solo... no festejar el triunfo, debería haber manifestaciones de preocupación sobre la calidad de la democracia y los problemas que le va a generar, y ahora le está generando, un gobierno como el de Bolsonaro, un país como Brasil, y los efectos que puede ocurrir en la región. Entonces, de todo eso, yo esperaba más manifestaciones de la política uruguaya, no en clave electoral, no en clave cómo lo aprovechan no, en clave de valoración de las cosas que nosotros no queremos que nos pasen. Porque hablando de eso, uno también habla de lo que quiere y no quiere para nuestro país. Entonces, a mí lo peor que me terminó pasando es esa sensación de asociar el silencio a no molestar a un peso pesado que nos influye mucho en términos económicos. Primero, es una tontería eso, porque un gobierno de ese tipo no se va a fijar en los buenos tratos. En quién se porta bien, y la prueba está que luego nunca respetó ese tipo de gestualidad, ¿no? Ni siquiera con Argentina, con quien consideran un aliado. Ha habido una distancia de la relación histórica con Argentina. El primer país que siempre un presidente brasilero visita es Argentina. No lo hizo. Visitó Estados Unidos y visitó Israel. Entonces, no se trata de portarse bien. Créanme que en este caso no se trata de portarse. Volvamos a Venezuela. Con Venezuela siempre hay que hacer como dos miradas a la vez, ¿no? Por un lado, cuáles son las noticias de última hora, y otro lado, levantar un poquito el pescuezo para ver cómo se sale del atolladero, ¿no es cierto? Sí. Desde ese lugar ¿dónde estamos parados, no? Y lo primero es el martes pasado, cuando el anterior, cuando parecía que se estaba al borde de... Sí, la víspera del 1 de mayo. Exacto. Me hicieron un móvil de un canal y me decían, cayó Maduro, y yo digo, despacio, porque ya hemos escuchado tantas veces durante 4 años de crisis de Venezuela que algo está pasando y que va a ser el final, no sé qué, que yo digo, hay que a esta altura casi tener un manual para interpretar a Venezuela con esta perspectiva que vos decías. Hay mucha gente que confunde la noticia con una expresión de deseo, ¿no? Exacto. Entonces yo decía, bueno, primero, en Venezuela hay que entender el nivel de polarización, que es similar al de Argentina, por eso los argentinos inventaron la palabra grieta, ¿no? Y es un tema que recorre América Latina y gran parte del mundo en política, y es tremendo, es gravísimo. Entonces, polarización, paridad de fuerzas dentro de esa polarización, y tercero, no se le puede creer a ninguna de las dos partes. Entonces, con esta hoja de ruta, con estos elementos, hay que mirar el largo plazo de lo que fue los últimos 4 años y lo que pasa todos los días. Porque vos pasás ese filtro y entonces tomás un poco de distancia. Polarización en esto de que ninguno escucha al otro. O sea, el nivel de radicalidad, que eso es uno de los dramas de estos 4 años, han ido ganando en los dos espacios, la oposición y el gobierno, los sectores más radicales. Y se fue perdiendo los liderazgos y los discursos de los que podían ser capaces de dialogar. Ya no nos acordamos de Capriles, por ejemplo. Exacto. Que fue un líder con millones de votos y que ha perdido porque era de la oposición más de centro. Y la cantidad de chavistas que han ido quedando en el camino. Bueno, hay que recordar, a propósito de Capriles, cuando Guaidó se autoproclama, Capriles dijo, yo no sabía que iba a pasar esto. Es decir, sí. Ni siquiera se hablaba de una coordinación de las fuerzas opositoras, ¿no? Guaidó viene a ocupar un lugar del sector más duro de la oposición. Lo mismo que Leopoldo López.
Entonces, esto nos cuesta mucho verlo ahora, porque todo lo vemos como si fueran solo dos partes, y en realidad está lleno de matices. Y también le pasa al chavismo, que se ha ido radicalizando y han ido ganando los sectores más duros del chavismo asociados a Maduro, y se pierde entonces un montón de gente de ambos lados que eran capaces de pensar el país no como una contraposición, sino como un proceso democrático. Hablamos hace rato de esto, ¿no? De cómo en los países necesitamos que haya sectores que sean capaces de entender la diferencia, de dialogar, de entender la pluralidad. Esto en Venezuela se ha liquidado prácticamente. Ninguna de las dos partes permite que sean voceros quienes tienen esta visión capaz de encontrar acuerdos. Entonces, la polarización se ha vuelto casi el factor central de la dinámica política en Venezuela. Si a esto se le suma la paridad de fuerzas, y esto hay que entenderlo, porque si no, no entendemos por qué no aparece una salida. Bueno, eso es algo sobre lo cual a mí me da la sensación que las lecturas que se hacen desde acá tienden o a minimizar, a negar o definitivamente a desconocer. Guste o no guste, repito, una cosa son como vos quisieras que fuera el mundo, la realidad, y otra cosa como es la realidad, ¿no es cierto? Le está costando a muchas voces que analizan lo que está ocurriendo en Venezuela advertir un hecho que a nosotros nos puede desconcertar, a mí en alguna medida me desconcierta, y es que hay relativa paridad de fuerzas de personas que son anti-gobierno, de oposición, anti-Maduro, como le quiera llamar, pero gente que aún así apoya a Maduro, está con el proceso y está en contra de la oposición. ¿Sí o no? El chavismo, y ahora con Maduro a la cabeza, sigue siendo muy popular. Tuvo 6 millones de votos en la última vez que hubo una elección, que luego uno puede decir que como no participó todo el espectro político, no vale. Y nos demuestra que sigue siendo altísimamente popular. Como la oposición también es muy popular. Y cuando hizo su plebiscito tuvo 6 millones de votos. Miren qué increíble. Estamos hablando hasta de paridad que podemos comprobar numéricamente. Luego esa paridad se ve en la calle. Cada uno convoca gente y logra movilizar miles de personas. ¿Por qué digo esto? Porque una hipótesis en donde uno liquide al otro, no se trata simplemente de desplazar líderes. Hay millones de personas detrás. Eso se llama guerra civil en cualquier lado. O sea, si esto no es resuelto por un acuerdo, no se puede liquidar a la mitad de un país. ¿Y cómo alguien podría estar facilitando una salida que implícitamente o explícitamente incluya una guerra civil? ¿Cómo puede alguien mirar eso No es una salida, ese es el punto. Bueno, claro. Esa no sería una salida, porque después nos olvidamos todo de Venezuela y van a seguir conviviendo con un país partido a la mitad. Estimado Álvaro, ¿tú no advertís, ya no solo en Venezuela, que el propio Guaidó dijo algo que desde la perspectiva uruguaya resulta increíblemente hostil y no se señala, y es: no descarta una intervención de Estados Unidos? Es decir, lo único que le falta es firmar el papelito, ¿no? ¿Tú no advertís que en Uruguay la posibilidad de la guerra civil, si bien no he escuchado a nadie que diga sí, a eso hay que ir, aún los históricamente enfrentados con Maduro en Uruguay, quiero decir, ¿no?, que además son opositores al gobierno del Frente Amplio, ¿no advertís que no son del todo firmes al decir cualquier cosa menos guerra civil? Sí, menos intervención militar, primero habría que decir. Entonces, yo creo que ahí, de vuelta, creo que muchas de esas valoraciones se hacen más por la lógica de la disputa electoral uruguaya que por realmente ponerse en el lugar de lo que Venezuela necesita. No cabe ninguna duda que para toda la historia de la política exterior uruguaya, todos los uruguayos y uruguayas tendremos que estar de acuerdo en la vía que se optó del diálogo por parte de Uruguay, México, la Unión Europea, porque aquí lo nuevo que pasó en Venezuela, de estos 4 años en donde la crisis es el tema común cuando hablamos de Venezuela, es la escalada global. Es decir, el conflicto venezolano subió a una escala de disputa geopolítica, con la entrada de Estados Unidos y de Rusia en la discusión. Claro. No porque no estoy hablando de Rusia y de Estados Unidos como una categoría, estoy diciendo los gobiernos. La Rusia de Putin y Estados Unidos de Trump, nadie puede creer que les interese la democracia en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Exacto. Lo que tienen son intereses. Entonces, lo que está en disputa ahora
a escala global es qué pasa con Venezuela en relación a la disputa geopolítica. Y tiene que ver básicamente con el petróleo. Venezuela es un lugar que no es cualquier país. Esto les podría estar preocupando si fuera por la democracia. Está lleno de problemas de la democracia en América Latina. Honduras nomás tiene y se callan la boca. ¿Sí? Entonces hay una doble moral, un doble discurso increíble. Entonces lo que hay son intereses. Te quiero frenar acá. En esto que acabas de decir, que yo lo suscribo. Porque ¿qué pasa? Ese argumento es también el que se usa por izquierda para no criticar a Venezuela, ¿se entiende? Ah, claro, hablan de Venezuela, pero ¿por qué no hablan de clon, clan, clon, clan, clun? Yo estoy de acuerdo que habría que hablar de clon, clan, clon, clan, clun. Sí. Pero también de Venezuela, con gravísimos problemas institucionales y con gobiernos que desde cualquier perspectiva democrática, a un demócrata de verdad, debería erizarte la piel. Totalmente. Entonces, por eso, para mí ese... Pero la izquierda chapotea mal, parte de la izquierda chapotea mal también en esas aguas. Y creo que no corresponde. Hay que ser coherente en todos los planos. Se puede señalar la falta del mismo criterio, por ejemplo, de la OEA para otros países de América Latina, apoyado. Pero lo que no se puede decir es que en Venezuela no pasa nada. O que eso sirve para minimizar lo que está ocurriendo en Venezuela. Es gravísima la situación de Venezuela, es gravísima en términos de la calidad de la democracia, de los derechos humanos, de la situación de la gente, y a esta altura la caracterización del gobierno de Venezuela no puede ser de democrático. Entonces, después es un debate si es una dictadura, si no, pero la verdad es que la situación de Venezuela es insostenible. Y yo ahora agrego lo que me parece más importante. Lo único que quedó claro en el episodio de la semana pasada es que el poder lo tienen los militares. Eso es lo único que quedó claro. Guaidó es un gran vendedor de humo. El silencio de un día de Maduro demostró la debilidad que tiene para poder controlar a las Fuerzas Armadas, y entonces ambas partes, que son los civiles, es decir, el líder del gobierno y el líder de la oposición, demostraron que dependen del poder militar. Porque en Venezuela hay dos de todo, está todo duplicado. Hay dos presidentes, hay dos parlamentos, hay dos poderes judiciales, hay dos embajadores en cada país del mundo diciendo que representan a Venezuela, pero hay una sola Fuerza Armada. Ese poder está intacto y ambas partes lo aluden como su apoyo. Entonces, todos quedamos mirando en ese día a quién iban a apoyar los militares, incluyendo a Estados Unidos y Rusia, que se quedó mirando, y ahí uno ve un aspecto medio patético, ¿no? Que es que Estados Unidos está, algunos dicen, ¿no?, que la decadencia de Estados Unidos se demuestra en episodios como estos, donde al final luego relatan que uno traicionó, que el otro había dicho que no sé cuánto. Parece medio de Hollywood eso, ¿no? Muy, muy estilo Trump, esto de hacer de la comunicación un asunto central de la política. Entonces uno escucha a los tres principales voceros del gobierno norteamericano contando lo que ellos creían que iba a pasar y luego no pasó. Y uno dice, esto medio penoso, ¿no? Incluso observen al ministro de Defensa brasilero, que es un hombre clave, como lo es el vicepresidente brasilero, militar duro y puro, ¿no?, que dicen que no respetan más a Guaidó por el episodio de ese día. Es decir, vamos por la segunda vez que Guaidó dice, ya está, esto está definido. Lo hizo, recuerden, con lo de la ayuda humanitaria, armando un circo que compró Piñeda, que compró Almagro, que compró Duque, y estaban en una base con cara de cumpleaños arruinado, cuando no funcionó aquella operación. Y ya vamos por la segunda vez. Esta vez dejó pegado al gobierno norteamericano, que ya estaba anunciando que esto era, digamos, un hecho irreversible, y que entonces aparece la historia del avión ruso, aparece un montón de cuestiones que por supuesto que todo eso está pasando, ¿eh? Hay una negociación dura para ver cómo se saca a Maduro del poder. Pero el que ponga el foco solo en Maduro no entiende nada. Pero existe la posibilidad de que esto se salga, tal como dijo el grupo de trabajo, de contacto. De contacto, perdón, sí, el grupo de contacto en el que participa la Unión Europea y también está Uruguay. En ese grupo, en particular México está alejado, ¿verdad? Sí, porque era el mecanismo de Montevideo. Exacto. Como una alternativa. Existe la posibilidad, porque el grupo de contacto dijo tres cosas que me parecen importantes. Elecciones libres,
con garantías y con sin proscritos. Y ayuda humanitaria, pero ayuda humanitaria de acuerdo a los protocolos ya existentes, porque no hay que inventar nada al respecto. Exacto. Ya sabe la humanidad cómo hacerla. Sin que sea para que la utilice, ¿no? Una de las partes. Claro. Y no se entra con un camioncito y porque yo quiero la hora que quiero, ¿verdad? Si de verdad lo que querés es la ayuda humanitaria, ¿no? Exacto. Ahora, esos dos asuntos, la posibilidad de elecciones, aún con su forma y aún con su baja credibilidad, el Maduro estaría dispuesto a aceptarla. Yo lo escuché en algún contexto. Curiosamente no he escuchado eso de la oposición, ¿verdad? Sí. Cuando en realidad yo recuerdo las negociaciones ante la salida de la dictadura acá, lo que hubiéramos dado porque en realidad existiera la posibilidad de elecciones libres, exacto. Que no tuvimos y sin embargo que usamos para salir de la dictadura, ¿no es cierto? En lo de Venezuela se va a parecer porque tiene que ser un pacto. Tiene que ser un pacto porque la paridad de fuerzas obliga... Y agrego, y los militares y legítimos gobernantes de la época no tenían base social alguna. No había gente que llenara las calles para decir a los militares, quédense que ustedes lo están haciendo bien. No como hoy hay en Venezuela y entonces, que por lo tanto es un poder añadido. Entonces me resulta muy extraño, aún con el poder que tiene Maduro y su gente, autoritario, salido de la norma democrática, eso no lo vamos a decir más porque ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Ante la posibilidad de elecciones, no me doy cuenta cómo la oposición no abraza esa chance y digan que estamos en mayo, el último domingo de junio hacemos las elecciones. Sí, el tema es que la oposición no es solo Guaidó. Entonces, una de las cosas que está pasando ahora es que el fracaso por segunda vez de Guaidó, de esta especie de anuncio de que las cosas se terminan, está generando más división en la oposición. Y la oposición habrá que ver, incluso la aparición de Leopoldo López es toda una interrogante, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuál de los dos va a liderar? Parece que Guaidó tiene, digamos, muchas más condiciones por cómo ha ido logrando el apoyo internacional. Pero dentro de Venezuela no es el único referente de la oposición. Y esto que vos estás diciendo es clave. Esta pregunta ya se hizo cuando no aparecía mucho entusiasmo de parte de la oposición con la creación del grupo de contacto. Uh-huh. El grupo de contacto que para que fuera creíble, y esa fue la diferencia con el mecanismo de Montevideo, tenía que tener alguna potencia importante. Esa potencia fue la Unión Europea, claro, que no podía quedar asociado ni a la versión de Estados Unidos, por supuesto, ni a la versión de Rusia. Exacto. Y China. Entonces, fue la tercer vía, la más razonable, además, la única interesante, porque era la única que permitía plantear un diálogo y no simplemente sumarse a esa polarización que los venezolanos ya tienen. Pero acá ya es un gusto personal, Álvaro, y en el final, porque tenés otros compromisos, te pregunto, porque además, de cómo está ordenado geopolíticamente el planeta, y aún sabiendo que nadie es enteramente, para jugar en esos términos, malo, ni nadie enteramente bueno, como cuando éramos gurises, veíamos las películas de quién eran los buenos y quién eran los malos, en las batallas que yo le preguntaba a mi viejo para saber por quién hinchar. En todo caso, la Unión Europea, desde ciertas perspectivas vinculadas a las lógicas democráticas, institucionales, tiene más credenciales. Y porque además la Unión Europea es la suma de muchas cosas, a mí me deja más tranquilo tener como amigo, como socio y con quien dialogar a la Unión Europea que a Rusia, ni hablar, y que a Estados Unidos de Trump. Y yo creo que sigue siendo el camino correcto. Lo dice el 52% de los uruguayos, ¿eh? Es de los temas de la política exterior que ha generado más consenso en la sociedad uruguaya. ¿Y por qué en Uruguay se sigue diciendo que Uruguay está alineado con Bolivia y con Cuba? Pero eso no es la cierto. Lógica electoral. Pero uno puede decir, no me ha parecido suficiente, adecuada, puede decir. Y puede ser muy crítica con la actuación no hablo del Frente Amplio, del gobierno de Uruguay, de la Cancillería de Uruguay con relación al tema de Venezuela. Lo que no se puede faltar a la verdad, diciendo que Uruguay está haciendo el mismo rol que está jugando Evo o que está jugando Cuba, porque no es cierto. No es verdad porque esos países realmente están alineados a la lógica de respaldar al oficialismo en Venezuela. Entonces, yo creo que la estrategia de Uruguay con respecto a Venezuela respeta la historia de las políticas exterior uruguaya, respeta los valores de no intervención, de que se defina en Venezuela por parte de los venezolanos, y repito, el hecho de que haya sumado a la Unión Europea, Uruguay le dio un gran apoyo a la Unión Europea, porque la Unión Europea no sabía cómo salir de este lío. Y el hecho de haber creado esta tercer vía fue una gran solución para la Unión Europea, que no podía quedar asociada
a la estrategia de Trump o a la estrategia de Putin. Entonces, sigue siendo la vía. ¿La más difícil? Sí, claro, porque es mucho más fácil ponernos a gritar de un lado o del otro. Que yo repito, para eso ya hay suficiente polarización en Venezuela. Entonces, la convocatoria al diálogo, que sigue viva, porque las reuniones se siguen haciendo, lamentablemente, fruto del episodio de ese evento de la semana pasada, se tuvo que suspender no la reunión, sino que se hiciera en Venezuela y se terminó haciendo en Costa Rica. Pero es el único espacio posible para dos cosas. Primero, un pacto, tiene que haber un pacto. Por eso yo no digo todavía elecciones, digo un pacto que le dé garantías a los militares venezolanos de que la salida va a ser ordenada, no con la amnistía de Guaidó, con un acuerdo más profundo para que luego haya elecciones. Porque esto tiene que terminar con elecciones. Y ojalá sean sin Maduro y sin Guaidó, que han demostrado que no tienen la capacidad de unir a su país. Ninguno de los dos. Bueno, pero gente que represente ese pensamiento... No te quepa duda. Pues sí, pero no los nombres propios. Exacto. Entendido. Yo creo que esos incluso dos para salir de la rosca esa media patológica que tiene América, decía, de no salir de sus nombres. De la repetición de nombres. Claro. Y tiene que haber una renovación de liderazgos en Venezuela, pero que sean la representación de estos dos grandes bloques, que tienen mucho respaldo popular por buenas razones, Cuidado con creer esto que vos decías, de acá hay buenos y malos. Es una simplificación imposible de entender hoy en Venezuela. Entonces, esa elección tiene que ser con liderazgos nuevos que representen ese campo con gran adhesión popular. Te despido con algunos mensajes. Bueno, pero entonces, ¿cuáles serían los posibles escenarios? Ese es uno. El rol que juegue la comunidad internacional liderada por el grupo de contacto, ¿verdad? Con el peso increíble, incluso mediador en todo sentido que significaría la Unión Europea frente a las potencias Rusia y Estados Unidos que están en la mesa, sí, ¿verdad? Y en el que está participando Uruguay, sí, ¿verdad? Ese es un mecanismo. El otro mecanismo, ¿cuál sería? Bueno, una guerra civil. O una intervención militar, ya te digo, no es posible, ¿sabes por qué? Porque los militares norteamericanos, los militares brasileros y los militares colombianos, que son los que están en la vuelta allí, no van a pelearse con militares. Y hoy, tratar de intervenir en Venezuela es enfrentar a militares, al ejército, porque los que tienen el poder en Venezuela son los militares. No solo tienen el poder militar, tienen el poder económico. Alguien pregunta por el bloqueo, claro, porque en este marco hay también sanciones económicas a Venezuela que además perjudican a la ciudadanía, ¿no? Eso, como siempre. Como siempre. Eso es la peor medida que existe y la que nunca resuelve un conflicto político, sino que afecta a la población. Está demostrado en toda la historia de los conflictos en la humanidad. Por supuesto presionan al gobierno, pero son gobiernos que luego trasladan esos efectos a la sociedad y además usan el argumento del bloqueo para consolidar su poder, diciendo lo que pasa es fruto del bloqueo. Pero preguntale a Cuba cuánto le rindió el bloqueo para sustentar el régimen autoritario. Estamos así por culpa del bloqueo. Exacto. Excelente siempre, Padrón, dice alguien más. Muy clarito sobre Venezuela, pienso que muchos acá tendrían que escuchar con atención. La única salida es el diálogo. Guaidó es tan irresponsable como Maduro, lo dice Estela. La oposición de Venezuela tiene el resorte constitucional que es el revocatorio. ¿Por qué no lo activa? ¿Por qué no le interesa ir a las elecciones? Dice otro mensaje más. Buen día. Así como surgieron los estados y con ello nació la democracia, pregunto, ¿estaremos a la puerta de un cambio global de ver a estados como los conocemos hoy? Es decir, una modificación incluso de la concepción de los estados. Punto, No sé quién lo plantea, pero Omar está planteando un tema clave, que es ¿qué papel van a tener los estados en el futuro, que están perdiendo cada vez más poder? Claro, porque las transnacionales son más poderosas que los estados, ¿no? Tienen una escala que no tienen los estados porque no logran articularse en un gobierno global. Esa es la realidad. Hola, muy buen punto. No sé la edad del señor, Padrón, pero yo con 55 siempre vi debates de ideas encarnizados de que tengo memoria electoral. ¿Por qué en este momento trata de instalarse la falsa idea para mí de la polarización al estilo fundamentalista en Uruguay? Gracias, lo dice Jorge Gois. Como si alguna vez no hubiera sido así la discusión. Creo que se está refiriendo a las elecciones en Uruguay. Vos advertís como que ahora hay como... No, yo no creo que en Uruguay haya aprendido todavía esta cuestión de la polarización. Yo creo que los matices en Uruguay, la capacidad que se tiene todos los partidos de integrar visiones muy diversas, lo ha hecho siempre el Partido Colorado, el Partido Nacional, lo es el Frente Amplio, de una enorme pluralidad. Entonces, conviven
visiones ideológicas muy diversas en estos tres grandes partidos. Y yo creo que eso habla muy bien de la forma en que se hace política en Uruguay, de una manera muy, muy plural, y eso ha generado siempre las condiciones para que no exista esa polarización, que yo creo que sobre todo lo que le hace es perder calidad a la política, porque la política es diversidad, la política, como vos decías al principio, es alternancia, es la capacidad de que se tengan que renovar permanentemente las ideas. Antes de pedirte necesito que me ayudes a hacer en voz pública una precisión histórica. Yo advierto que muchos de los que se enojan con Uruguay, repito que las miradas críticas forman parte de la libertad de todos, eso está fuera de discusión, acerca de que Uruguay no le está devolviendo a Venezuela la misma moneda, que Venezuela rompió relaciones con el Uruguay cuando surgió la dictadura en nuestro país. Eso es falso. Desde este punto de vista, Venezuela rompe relaciones con la dictadura uruguaya cuando la dictadura uruguaya interviene en la embajada de Venezuela para secuestrar a Elena Quinteros. Exacto. No en el marco del golpe y la dictadura. No es lo mismo. Un episodio típicamente de rompimiento diplomático, porque había todo un argumento. Bueno, imagínate que ahora alguien entra. Imagínate que en Perú, cuando estuvo Alan García en la embajada uruguaya, con todo derecho esas horas, a mí me pareció bien que estuviera ahí en ese momento mientras lo estudiamos, qué sé yo, a lo mejor puede haber otras miradas. El gobierno del Perú hubiera ingresado con sus policías y su ejército. Era una razón para automáticamente romper relaciones. Esto no te lo puedo permitir, te tengo que romper relaciones. Pero yo vuelvo al punto, ¿cuál es la mejor forma de ayudar a Venezuela? ¿Rompiendo relaciones? ¿Aislándola? ¿Victimizando al gobierno que ya se ha victimizado por todos lados? No, es tratando de encontrar una salida para Venezuela. Eso es lo que precisan las y los venezolanos. Bueno, sé que llegas tarde a tu otro compromiso. Si querés te firmo un papel, como cuando el médico te decía, mire que llego tarde para justificar la falta, o para que te pongan media falta. Pero está el programa grabado, así que no puedo. Gracias Álvaro, y nos encontramos más temprano que tarde. Gracias por todo. Ya volvemos con La Mañana en Camino.